Hola, soy Rocío Quiroga y quedé seleccionada para la antología Singulares de La Mosca en la Trama con mi texto Lejana Tierra Mía. Paso a leerlo. Lejana Tierra Mía. Cuando mi viejo murió, estábamos peleados. Ya no recuerdo bien por qué, pero eran comunes entre nosotros los periodos de silencio y de reconciliación con cerveza, puchos, películas de acción y tangos de Gardel cantados a todo pulmón. Tengo entendido que a los hijos que se quedan les suele pesar esa última palabra de discusión o no haber llegado a tiempo para hacer las paces o tomar la mano del agonizante. Pero a mí no me pasó eso. Él siempre permitió y legitimó mis enojos. Desde chica se jactaba de mi carácter y mi orgullo para con él y los demás. Decía que tenía que defender mi postura si creía que tenía razón. No puedo negar que eso dificultó un poco mis vínculos, especialmente cuando empecé la escuela. Y, si no estaba de acuerdo con la señorita o los profesores, les discutía hasta lo último en las circunstancias en las que algo me parecía injusto, mero capricho docente o institucional. Si me decían que me iban a molestar o cualquier cosa por el estilo, sabía que en mi casa tendría el visto bueno de parte de mi viejo, que a mi mamá podría explicarle lo que había sucedido y que iban a dar la cara por mí en el colegio. De nuevo en casa me contaban qué les habían dicho en esas reuniones y nos reíamos. Tampoco es que era problemática o conflictiva, pero tenía mis momentos. Se fue un poco después de las manos cuando mi viejo quiso pegarle a un preceptor porque me había dicho que me iba a llevar de los pelos porque me quedé unos minutos más fuera del aula en el recreo. La verdad es que estaba en biblioteca y prefería pasar más tiempo ahí entre libros o mirando la serpiente disecada que tenían dentro de un tubo con líquido amarillento. Creo que, particularmente con él, teníamos un vínculo simétrico y que su muerte sucedió en nuestra ley, sin lo forzado del amor familiar conciliatorio. Éramos amigos. Podíamos querernos o odiarnos como cualquier par de personas que se desencuentran. Por eso extraño su palabra justa en los tiempos tormentosos. Su confianza me devolvía un poco de estabilidad ahogada por el oleaje que me llevaba a su casa con el último respiro en los pulmones. Ahora que los sueños se me mezclan en esta locura, que espero transitoria, escribo con él, hablándole con una vela roja encendida entre su foto, mi lapicera y mi diario, que funciona de conexión a larga distancia. Hoy me atoro de incertidumbre y confusión, y creo que me vendría bien una charla en la que me dijera, aunque sea científicamente improbable, que todo va a estar bien, que yo puedo, que siempre pude, a pesar de todo. Porque cuando salía de su casa, con ese discurso en la cabeza, le creía. Ese que me daba ánimos me narraba, desde el precipicio de su fracaso, su deseo de volver al Uruguay. Se había venido a Buenos Aires a los 18 años y ya pasados los 60 se creía más charrúa que cualquiera que haya pasado toda su vida del otro lado del río. Me remarcaba el dolor del sentido del desarraigo, de la necesidad de regresar a un lugar que no era otro que tierra lejana y desconocida, pero suya. Fuimos una vez a Uruguay, cuando estaba por cumplir 15 años. En vez de la fiesta, juntó la plata que había conseguido de la chapa y pintura de una camioneta. Metimos ropas veraniegas en un bolso y nos tomamos el aliscafo. Era mi primer viaje en barco y papá pensaba que podría marearme por el vaivén de las olas, por el movimiento involuntario con el que el viento nos mecía y por mi mirada intensa a la nada. O, mejor dicho, al agua legendaria que en sus historias separaba su infancia y adolescencia de una adultez inundada por desilusiones y traiciones. Pero esa inmensidad ante mis ojos fue relajante. Sentí que lo demás, que parecía enorme y agobiante, era diminuto frente a esas profundidades que vayan a saber qué ocultan, pero que pueden tragarlo todo con sus fauces marítimas. Me vio tranquila en la cubierta, cortó su distancia observadora y curiosa y se acercó a mí. Se prendió un pucho y me contó cuánto extrañaba hacer ese trayecto, que la última vez había sido con mi hermano, muchos años antes, donde presenció el espectáculo maravilloso en el que su hijo pescaba con las manos como un experto. Me habló de una foto que no sé si vi o si la recreé perfectamente en mi cabeza, grabándola como un recuerdo propio. Mi hermano con un pez desconocido, mostrándole al lente de una Polaroid, mientras resabios
De agua le acariciaban los pies tostados en la orilla. Me agradeció que fuera lo suficientemente antisocial como para preferir ese recorrido por su biografía en vez de una celebración con parientes que ni siquiera soportábamos. Nacido y criado en Montevideo, no tuvo el tiempo suficiente para reconocer en los rostros de las olas de Playa Malvin el peligro. Eran 6 hermanos que se escapaban de la escuela para jugar en la playa unos minutos antes de adentrarse al amante suicida de Alfonsina Storni. Dudo que conocieran los versos: mar, yo soñaba ser como tú eres, allá en las tardes que la vida mía, bajo las horas cálidas se abría. Ah, yo soñaba ser como tú eres. Pero existía en ellos un deseo de transformación en algo más que esos niños que buscaban salir de casa, de su padre alcohólico y de su madre ciega pero estricta, por más que eso significara caminar kilómetros bajo el sol. Se escondían en sus cuerpos dorados, en la arena, en las rompientes del oleaje, en la espuma, en la sal, en sus risas y en la travesura de comer los nísperos arrancados de los árboles de otros, robados de las vidas donde la fruta no era agria sino dulce, como el camino que cada uno de ellos esperaba forjarse. Pasaban horas convirtiéndose en nadadores profesionales de la pobreza. Esa incesante brazada los trajo a casi todos a Argentina, impulsados por corazones rotos y un ideal de progreso que solo ellos podrían decir con claridad si alcanzaron. Pero están todos muertos, todos. Hasta el último eslabón de esa generación se fue. La primera fue la tía que mejor me caía. Según su hermano, mi padre, fue por una ACV, pero hay versiones que dicen que no fue tan simple, sino que eso fue efecto de una sobredosis de pastillas luego del abandono de su amante. La segunda fue mi otra tía, la viuda que no hizo el viaje de promesas, de cara de desmesurada tristeza, a la que no recuerdo haber visto sonreír ni las veces que vino a visitarnos, ni cuando nosotros nos hospedamos en su casa en Playa Pascual. El tercero fue el petizo, quien me consiguió varios laburos de busca en Solano y que se distinguía de los hermanos por ser el más ambicioso. Cuando falleció, hubo un festejo implícito entre mi hermano y yo porque nos había cagado en más de una ocasión impunemente. El cuarto fue el Colorado, quien vivió en Argentina muchísimos años, como mi papá, y tenía una gran cantidad de hijos en su tierra natal, pero decidió quedarse acá hasta su muerte, con su cabeza aplastada por la gravedad en el suelo de una casa ajena donde hacía una changa que lo llevó a caer del techo. El quinto fue mi viejo, que pasó sus últimos meses diciendo que charlaba con el Colorado por las noches, que lo extrañaba, pero que seguían riéndose cuando se veían. El último fue el que nunca quise, de ninguna manera, el que me parecía más repudiable por hacerse el superado, cuando era un tipo de clase baja con el milagro de un mango extra aleatorio en el tiempo, como nosotros. Lo escribo y noto que miento, y lo hago gravemente, porque las cenizas de mi viejo están en su húmeda casa de machimbre y chapas desvencijadas de Florencio Varela. Por lo tanto, no es como digo, no se fue. Hace unos meses volví después de un tiempo largo y me desplomé en el piso, cansada por la bronca que arrastro todavía. Abrí el cofre de sus huesos hechos polvo, lloré y lo insulté. ¿Cómo te vas a morir? Su olor, su televisor, su radio y sus poemas permanecen. En cierto punto la cabeza me quedó en blanco y en los oídos me resonaba el mar como si una caracola me invadiera los tímpanos de olas afligidas. Cuando me pude levantar, caminé por ese espacio tan conocido y desconocido al mismo tiempo y encontré sobre su mesa de luz una novela policial. La imagen de él leyendo ese libro sin terminarlo jamás me obligó a hojearlo. En la primera página estaba, como un mensaje del destino, unas palabras dedicadas a mí. Petiza, perdón por tus lágrimas. Sos el equilibrio entre la realidad y un sueño que no fue. El para qué y no el por qué. Sos la soga que sujeta el principio al final. Sos la luz en mi oscuridad, el recuerdo de una alegría. Sos una foto nueva en un retrato viejo.
la contención, la luz, el camino. Sos el medicamento de una enfermedad, la tabla en mi naufragio, la ansiedad de una espera, la que ama sin juzgar. Sos el rocío que lava mis heridas, sos mi compañera, mi confidente, sos lo más importante de mi vida. En esa añeja página que robé para llevarla conmigo y que transcribo, estaba lo que necesitaba, el aliento. Pude volver a respirar en un llanto cómplice, cariñoso, como ese abrazo que no nos dábamos hacía tiempo. La caja sigue en el estante que le dedicamos, sin que ninguno de nosotros, ni mi vieja, que lo cuidó en el hospital y ya hizo suficiente, mi hermano o yo, nos atrevamos a mirar la muerte tan propia tan de cerca. Cruzar esa puerta era internarse en la soledad, el abandono y la cicatriz de mi padre. Atravesar su cárcel que ubico en la isla Martín García y de la que no puede salir, preso en un limbo entre países, desterrado de todos los territorios, en el agua quieta y muda de nuestra negación y mi ira. Solo se escucha su voz cantando incansablemente: lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? En mil noches sin sueños, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer. Estoy a la espera de que el reloj marque el minuto de mi impulso valiente en el que pueda tomar ese pequeño féretro entre mis manos, apoyarlo en mi regazo para finalmente esparcir lo que quedó de su cuerpo en Playa Malvin, donde alguna vez sus anhelos tuvieron sentido para él. Y tal vez, en esos segundos, pueda verlo irse con las olas y conozca a ese niño que fue, jugando al atardecer con el sol recortando su silueta a contraluz entre naranjas, rosas y lilas que se reflejen en el espejo acuático. Con un poco de suerte, quién sabe, se sienta a mi lado y tomemos unos verdes, de esos dulces horribles que solía cebarme, pero que atesorábamos porque eran nuestros. Ahora solo son míos para el resto de la gente que no entiende por qué me empecino en compartir mates con palitos flotando y un dulzor que se te impregna en los labios. Sin embargo, ambos sabíamos y sabremos que los mates nunca importaron realmente ni lo harán, sino las horas compartidas de conversación enrevesada en las que nos parábamos apasionados para aplaudir a Bruce Willis por sus hazañas imposibles, atropellando helicópteros desde autos en llamas que se lanzaban desde puentes enormes y explotaban en el aire en una saga que empezó como un cuento de Navidad, pero con pies sangrantes de vidrios y pasos arrastrados. Cómo lo adorábamos y veíamos sus inverosímiles aventuras una y otra vez como si fuera la primera, como si no supiéramos casi de memoria cada escena y algunas líneas de los diálogos que se nos habían clavado en la mente. Resulta que entre esas cosas increíbles que veíamos en la televisión, se narraban hazañas espectaculares que parecían no solamente irreales, sino también irrealizables. Ahora nos toca formar parte de ese segundo espectro no tan hollywoodense y mucho más terrenal, con un ritual que es hazaña también, viejo: la despedida.